Bueno, bien, ahí ya estamos grabando entonces. Este es el segundo encuentro del taller Lazos de Familia en la literatura infanto-juvenil. Y bueno, como saben, un poco la idea de estos encuentros es conversar sobre cuestiones que tengan que ver con representaciones de la familia y cuestiones asociadas, digamos, en un corpus que elegimos con las chicas, con Noelia Medina, Noelia Carielo, que son las dos chicas que están coordinando, y también con María Sueldo, que tuvo un problemilla y no se va a poder conectar, o quizás se conecte un poco más tarde, pero bueno, igual seguimos adelante. Ahí nos saluda Adriana de Punta Alta. Buenas tardes, Adriana. Y bueno, ahí tenemos un corpus nuevo para el encuentro pasado. Trabajamos con cuentos tradicionales y con distintas versiones o reversiones de cuentos tradicionales. Y ahora tenemos un corpus que es un poco distinto, ya no estamos dentro del mundo de los cuentos tradicionales, no son necesariamente reversiones de nada, lo que leemos para hoy, pero de todas maneras siempre podemos encontrar, o podríamos seguramente encontrar vínculos con los textos que leímos en el encuentro anterior. De todas maneras, yo quería empezar hoy compartiendo con ustedes un pequeño power sobre algunas, para un poco continuar, introducir y continuar con la discusión que iniciamos en el encuentro pasado sobre qué pasa, ¿no?, con la literatura infanto-juvenil, toda una serie de problemas que hay alrededor de eso que llamamos literatura infantil o literatura infanto-juvenil o literatura juvenil. Y bueno, que el texto de Andrueto hace una literatura sin adjetivos, reflexiona un poco sobre ese problema, que complementa de algún modo lo que ya conversamos en el encuentro pasado a partir del texto de Carranza. Así que bueno, voy a compartir pantalla, voy a hacer algunos comentarios y nada, obviamente como siempre pueden participar a través del chat. Les pido a las chicas que estén un poquito atentas al chat mientras yo comparto, porque no voy a poder estar viendo, por si hay aportes o lo que sea, y obviamente, si no, levantando la mano, también pueden, cuando quieran, pueden intervenir y comentar. Bueno, les decía, quería empezar comentando un poco este texto de Andrueto, que la verdad que en principio lo que diría que es un texto que si bien tiene como objeto, si se quiere, la literatura infanto-juvenil o la literatura infantil, en realidad habla de literatura en general, digamos, un texto que ayuda a pensar, justamente ayuda a pensar la literatura sin adjetivos. Eh, Empiezo con un par de citas, ¿no? Una cita que me gustó, escribe muy bien Andrueto, por otra parte. Por otra parte tiene muchos textos de literatura también llamada infanto-juvenil, pero que nosotros no vamos a trabajar en este taller, pero seguramente ustedes conocen. Pero bueno, me gustó esta cita que dice: el relato de ficción viene a decirnos acerca de nosotros de un modo que aún no pueden decir las ciencias ni las estadísticas. Esa primera cita me gusta porque hay ahí como una idea de que la ficción, la literatura de ficción, es una forma de conocer, ¿no? Es decir, es una forma de conocimiento, es una forma de conocimiento sobre lo humano, distinta a la ciencia, distinta a otras formas de conocimiento, pero tan válida como ellas. Pero al mismo tiempo también nos dice que no podemos prescindir de la ficción, no podemos prescindir de la literatura de ficción si queremos conocer lo humano, podríamos decir así. Y la segunda cita que quería leerles es esta, que de alguna manera todo lo que va a desarrollar, si se quiere, Andrueto, un poco parte de estas ideas que están acá. Ella escribe: un relato de ficción es un artificio, algo por su misma esencia liberado de su condición utilitaria, un texto en el que las palabras hacen otra cosa, han dejado de ser funcionales, para buscar a través de esa construcción algo que no existía, un objeto autónomo que se agrega a lo real. Y a ello resalté, ¿no?, las palabras artificio, la palabra objeto autónomo, porque claramente Andrueto tiene, digamos, está hablando desde un determinado punto de vista que básicamente, vamos a decirlo así, es el punto de vista de eso que se llamó en algún momento los formalistas rusos. Sí, sé que puede haber ruido de fondo, porque estoy en un lugar público, les pido disculpas por eso,
pero no puedo hacer nada, básicamente. Pues tendría que pararme y pedirle a todo el mundo que se calle y calculo que le va a gustar a la gente. Tendrá que callarse por ese motivo. Bueno, así que les pido disculpas por el ruido que se pueda meter, pero voy a tratar de hacer lo más rápido posible para pasar esta parte sin demasiada pena. Bueno, les decía que de fondo lo que Andrueto está planteando las cuestiones a partir de teorizaciones, llamémoslo así, o reflexiones que plantearon esa escuela de teoría literaria, esos iniciadores de la teoría literaria a principios del siglo XX, que fueron los formalistas rusos, ¿no? Que ella use la palabra artificio no es casual, ¿no? Porque está de alguna manera reiterando muchas cuestiones que están en el texto clásico de Víctor Shklovsky, El arte como artificio. Ya ahí eso obviamente es un posicionamiento particular de Andrueto y de una mirada particular sobre lo que es la literatura. Es decir, ella está hablando desde una posición que no necesariamente todas las personas que escriben, todas las personas que hacen literatura tienen por qué compartir. En ese sentido, podemos pensar también que sus reflexiones tienen un contenido de disputa estética, si se quiere, ¿no? Ella está planteando una determinada mirada estética sobre lo que es lo literario, que como les digo, no necesariamente es universalmente compartida. Bueno, avanzo. Dos ideas que a mí me interesaron, que me interesa mucho de Andrueto, que como les digo, de alguna manera ella está retomando los formalistas, es que la literatura es una interrupción y una defuncionalización. Es una interrupción de la vida, dice ella. La literatura, cuando leemos un texto de ficción, hacemos un corte, si se quiere, con lo real, ¿no? Establecemos un corte y nos creamos una burbuja que interrumpe el flujo de la vida y nos vamos a otro lado. Y al mismo tiempo, esa interrupción se da gracias, y esto es muy de los formalistas rusos, gracias a una defuncionalización del lenguaje. ¿Qué quiero decir con eso de defuncionalización? Que en la literatura el lenguaje no funciona como funciona en el resto de los ámbitos, si se quiere, de la vida humana. No funciona como funciona, no sé, cuando leemos una receta, o no funciona como funciona en el periodismo, o no funciona como funciona en la ciencia. Es decir, el lenguaje tiene que decir que es desfuncionalizado, significa que deja de ser un lenguaje con un sentido práctico inmediato. El lenguaje de la literatura es un lenguaje que se desvía de los usos pragmáticos, prácticos e inmediatos con los cuales usamos el lenguaje en día a día. Eso también es una característica que para Andrueto es muy importante en la literatura. Hay ahí un desvío de la norma, como también dirían los formalistas rusos, por ejemplo, Jakovsky. Y esta otra idea también, que también es bastante interesante, que parecería muy obvia la idea, pero me pareció interesante resaltarla, que ella dice, un buen escritor es un escritor diferente a otros escritores. Lo cual es una buena definición de lo que es un buen escritor, que no es algo tan fácil de definir. Esta definición es interesante porque en vinculación con lo anterior nos permite pensar problemas, o Andrueto por lo menos le permite pensar problemas, y creo que a nosotros también, en relación con lo que llamaríamos la relación entre literatura y mercado, porque en última instancia el texto de Andrueto es un poco eso, es una crítica a cómo desde el mercado se trata de, vamos a decir así, tomar a la literatura. Entonces ella plantea, o nos plantea, que un buen escritor, para ella, es alguien que resiste, ¿no? Un buen escritor resiste. Resiste los dogmas estéticos o los dogmas políticos. Resiste las tendencias, y a ello le agregué las tentaciones del mercado. Resiste las modas de lectura. En última instancia, lo que dice ella es que un buen escritor resiste, o podríamos decir, intenta resistir todo lo que son determinaciones extraliterarias. Por eso volvemos también a esta idea que planteamos al comienzo con una de las citas, de objeto autónomo, ¿no? La literatura es un objeto autónomo en tanto y en cuanto es fruto de esa resistencia a todas esas determinaciones que están más allá de lo que la literatura, de las exigencias, de lo que la propia literatura pide
para constituirse como artificio, digamos, como objeto estético. Entonces, en función de esto, les decía, Andreuto está pensando las relaciones entre literatura y mercado. Fíjense que a ella le sirve, podríamos pensarlo así como, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Como excusa pensar la literatura infantil o la literatura infanto-juvenil para pensar este problema más amplio que es el problema de la relación entre literatura y mercado. Entonces, ella plantea que en el mercado, un libro para el mercado se define de antemano. Es decir, que cuando un libro está pensado para el mercado, ese libro está determinado por todas esas determinaciones extraliterarias que le van a dar una forma que se supone que ya, vamos a decirlo así entre comillas, también no es libre, sino que necesariamente tiene que cumplir con ciertas pautas, ciertas condiciones para poder incorporarse a ese mercado. Por otro lado, y también en vinculación con lo anterior, en el mercado se equipara la literatura con otros productos de producción masiva, es decir que la literatura en el mercado, los libros literarios, se producen como se produce, no sé, una gaseosa, o como se produce una determinada marca de ropa, o como se produce cualquier producto que ustedes imaginen que está hecho para consumo masivo, para tratar de alcanzar la mayor cantidad de público posible. Y otra cosa que para ella es muy importante es que en esta lógica del mercado, lo que serían en principio etiquetas informativas, dice ella que devienen categorías estéticas. Y ahí es donde está pensando especialmente el problema de la literatura infantil. Digamos que ella no estaría en contra de pensar la literatura, digamos, la expresión literatura infantil como una etiqueta meramente informativa. Bueno, esto es literatura infantil, acá está la estantería de literatura infantil. Digamos, ella en principio no está en contra de esa etiqueta en tanto y en cuanto sea una etiqueta meramente informativa. Pero el problema, dice ella, es que esas etiquetas informativas empiezan a funcionar como mandatos estéticos. Entonces, aquello a lo que llamamos literatura infantil tiene que cumplir con determinadas pautas, determinados criterios, determinados patrones, determinadas restricciones impuestas por el mercado donde esa literatura se tiene que insertar. Entonces, todo esto implica qué le pasa a esa literatura que se etiqueta como infanto-juvenil o como infantil y que tiene que ingresar a ese mercado. En principio, lo que sucede es la funcionalización de la literatura. Esto lo marcaba muy bien María en el encuentro pasado cuando hablaba del texto de Carranza. Recuerden que decíamos al comienzo que para Andrueto la literatura implica una desfuncionalización, pero esta inserción de la literatura infantil-juvenil en el mercado implica una funcionalización. Entonces, el libro, hay en ese tipo de literatura una marcada destinación y una predeterminación de un libro con respecto a cierta función que se supone que éste debe cumplir. Entonces, en el mercado de la literatura infanto-juvenil, los libros que entren dentro de ese mercado tienen que cumplir una determinada función, ya sea una función dentro de la escuela, ya sea una función dentro de la familia que la compre como para educar a los hijos, ya sea una función moral, una función educativa, una función pedagógica, etc. Pero algo tienen que hacer esos libros, no pueden ser simplemente un objeto estético autónomo, tienen que servir para algo. Lo cual también implica una estandarización, porque se empieza a producir determinados tipos de libros en función de una, y yo pongo entre paréntesis, supuesta demanda. Es decir, los editores y algunos, imagino, escritoras y escritores también escriben en función de eso que se supone que el mercado demanda. Muchas veces es una suposición y a veces también nos encontramos con el problema del huevo y la gallina acá, porque no sabemos si es que el mercado efectivamente, digamos, el público consumidor, llamémoslo así, demanda algo, o es lo que el mercado produce y propone, lo que termina generando un determinado tipo de demanda. Hay como una especie de círculo ahí que no se sabe dónde empieza y dónde termina. Ahí Silvina nos dice que, o sea, la literatura está pensada como un producto. Exactamente, exactamente. Está pensado como un producto más, como un desodorante, como un Axe. ¿Ya vieron? Axe que está pensado
obviamente tiene que cumplir una función, pero además está pensado para un determinado tipo de hombre que va a consumir ese desodorante porque tiene ciertas ideas sobre la masculinidad y sobre lo que ese desodorante puede producir en las mujeres, etc. Entonces toda la publicidad que rodea ese desodorante está pensada para un determinado público consumidor. En ese sentido es interesante que no existen, aparentemente deben existir, ¿no? Pero siempre los desodorantes, las marcas de desodorantes están marcadas por patrones de género, ¿no? Por mandatos de género y un montón de cosas. Entonces los desodorantes para mujeres tienen ciertas características, los desodorantes para varones tienen otras. Gracias, Noé, por leerme. Dice Nadia que la idea de de que la literatura infantil debe ser de enseñanzas morales. Bueno, esto es un poco lo que decíamos también con los cuentos tradicionales, ¿no es cierto? Exactamente, de eso hablábamos en el encuentro pasado. La cuestión de la enseñanza moral, la moraleja, ¿no? La importancia de la moraleja en la literatura infantil y juvenil también es algo que es como una especie de, voy a llamarlo lastre, ¿no? Porque yo estoy obviamente asumiendo la postura y me interesa la postura de Andrueto, voy a llamar a esa exigencia de moraleja un lastre que la literatura infantil muchas veces no se puede sacar encima. Después otra cosa que me interesó mucho que plantea Andrueto es esto, que este tipo de literatura, en este tipo de literatura hay una obediencia temática y una adaptabilidad curricular. Una obediencia temática en el sentido de que, bueno, la literatura infanto-juvenil se supone que tiene que tratar determinados temas. Entonces, no sé, cuando se pone de moda hablar de bullying, bueno, empiezan a aparecer toda una serie de libros donde hay protagonistas que sufren bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Y después esos libros, porque cuando se piensa, porque van a ir a la escuela, entonces las maestras o las profesoras o los profesores lo van a leer para hablar de bullying con los chicos, entonces se adaptan a, no sé, el trabajo con la ESI, por ejemplo. Y así podemos pensar miles de ejemplos distintos. Bueno, ahí Alejandra nos dice esta cuestión de los valores, el final feliz, el lenguaje sencillo, subestimación del lector, emociones, ¿no? Ahora que están justo intensamente en cartelera, esta cuestión de las emociones, ¿no? Cuánto tiempo este libro infantil estuvo dedicado a eso, y creo que seguimos en esa línea igual. Bueno, ahí está ese concepto que también aparece quizás medio nefasto de gestión de las emociones y todo eso, que bueno, está como también muy en boga. Pero bueno, todo eso que me leías recién que señalaba Alejandra, da como resultado esto que plantea también Andrueto, ¿no? Una literatura cómoda, una literatura que es políticamente, que es socialmente, que es educativamente correcta. Es decir, Andrueto dice, bueno, es una literatura que no cumple con lo que ella considera que deben ser las características de una literatura, digamos, sin adjetivos, justamente, que es una literatura que moleste de alguna manera, que nos desencaje, que nos saque, bueno, voy a usar una expresión un poco también contemporánea, que tampoco me gusta tanto, pero bueno, esa literatura que nos saque de la zona de confort, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, Andrueto está pensando cómo, o sea, esencialmente lo que piensa ella, termino con una cita de la última línea del libro, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros, ¿no? Para la llamada literatura infantil? Ella dice, de todo lo que tiene que ver con la escritura, la especificidad de destinatario es lo primero que existe una mirada alerta, porque es justamente allí donde más fácilmente anidan razones morales, políticas y de mercado. Es muy interesante eso de pensar en la cuestión de la especificidad de destinatario, ¿no? Porque uno lo puede pensar para la literatura infantil, pero también lo puede pensar en esa literatura que también existe como esa categoría de literatura para mujeres, ¿no? Literatura femenina. Entonces hay como toda una serie de libros que se supone que están pensados para que los lean las mujeres. Y también ahí hay un problema, ¿no? O si habláramos, no sé, de literatura trans, entonces habría toda una serie de libros que estarían destinados a que lo lean las personas transgénero, y etcétera. Y así podríamos pensar con distintas categorías, ¿no? De destinatarios posibles, que implicaría que esa literatura está pensada para vehiculizar, vamos a decir así, diferentes contenidos morales, posturas políticas y en definitiva diferentes estandarizaciones del mercado, porque lo que hace el mercado es definir, estandarizar no solo el libro, sino también a ese lector y pensar ese lector como una especie de, si se quiere, lector ideal o lector prototípico, que en realidad no existe, pero que quizás el mercado, con sus herramientas tan vastas que tiene, ¿no? Termina creando.
en función de la repetición de ciertos patrones en los textos. Y termina generando a partir de esa insistencia una demanda en función de lo que había sido originalmente una supuesta demanda. Así que bueno, quería empezar un poco por ahí para que también a partir un poco de esto pensemos los textos y corpus que teníamos para hoy. Y bueno, le quiero dar la voz ahora a mi compañera Noelia Medina como para que arranquemos a conversar los textos, a menos que alguien quiera comentar algo sobre esto que decíamos recién. Yo estaba comentando sobre el texto de Andrueto, también podemos comentarlo si quieren. Bueno, no es todo tuyo. Bueno, la idea de hoy, o la propuesta para hoy, era un poco pensar... Hay alguien levantó, Alejandra del Bueno levantó la mano. Sí, disculpe, que puse en el chat, que también desde la escuela se piden temas, pero temas que después estandarizan las propias colecciones. Y que también tienen que ver con esto de los valores. Por ejemplo, surge un problema, un tema especial en el aula y necesitan muchas docentes y muchos docentes necesitan tener un cuento que haya sido escrito para eso, como para que los pibes lo canalicen desde ahí o lo entiendan desde ahí o no sé qué, en lugar de conversarlo también, ¿no? Porque ahí se juegan un montón de cosas que también terminan en el mercado. Bueno, sí, pasa en realidad. Muchas veces terminamos leyendo con nuestros alumnos y alumnas desde esos lugares. A mí, en ese momento, o en estas bueno, que a veces nos toca a todos, me gusta resaltar también esta cuestión estética de la literatura. Entonces, bueno, vamos por la temática, pero también yo trato de analizar cómo está escrito, o sea, dejar esa mirada de, bueno, mira cómo dijo esto, de qué manera, mira los recursos que utilizó. Creo que también ahí uno tiene que darle ese plus, que puedan también ellos frente a esa belleza, sentirse anonadados, ¿no es cierto? Creo que también uno como guía, es verdad que a veces nos piden, no sé, ahora estamos con el tema de la ESE y vienen y te piden los directivos, mirá, necesito un cuento para trabajar. Y bueno, uno termina cayendo en eso, pero me parece que también uno en ese sentido puede dar esta otra mirada, ¿no es cierto? Bueno, mirá cómo lo escribió, mirá qué lindo. Y va también un poco en la transmisión de uno en cuanto a ese texto, no sé, eso es lo que a mí personalmente me pasa, no sé, en general, qué es lo que... Pero sí, es verdad, que del mercado no escapamos ninguno, me parece. No, y a veces lo que te dicen desde las editoriales es que es al revés, ellos buscan la edición de ciertos textos o ciertos temas porque se los pide la escuela. Entonces ahí es como una retroalimentación que está en algunos casos bastante viciada. Sí, a mí como narradora muchas veces las bibliotecarias me pedían, mirá, tengo un chico tal, así, tal o cual, tenés un cuento que, y bueno, ahí está. Sí, me parece también importante esto de la cuestión de la lectura colectiva, porque uno también va por un lado, pero si leemos entre todos, no todos tenemos la misma postura, las mismas miradas. Entonces me parece que esto también está buenísimo, porque quizás el mercado te impone leer esto en torno a esto, pero después vos lo leíste desde otro lugar, con tu experiencia de vida, con tus conocimientos, y fuiste por otro lado. Entonces me parece que eso enriquece y también nos corremos de esos lugares comunes. Sí, siempre enriquece. Así que bueno, y por eso también estamos acá. Y la propuesta de hoy era un poco avanzar por esta cuestión de los mandatos familiares, ¿no es cierto? Abordar estos textos que habíamos propuesto, desde aquellos mandatos que todos a veces heredamos y otras veces replicamos, y verlos en cuanto a los cuentos que hoy teníamos. Un poco el orden que pensamos ir siguiendo es comenzar con Miedo, de Cabal, después seguir con Julia, después vamos a La señora Planchita, Rey, la gallina. De todas maneras podemos, no es que es
un orden estricto, comenzamos por miedo, pero podemos ir también, ir entrelazando las lecturas, ir comparando unos con otros, porque eso seguramente se va a ir dando. Entonces, partiendo con el cuento de Cabal, Miedo, no sé, a mí me pareció sumamente interesante, es un cuento muy breve, pero cargado de significados. En cuanto a esto de los mandatos, me parece que uno de los primeros grandes mandatos tiene que ver con esto de el niño varón no puede tener miedo, ¿no es cierto? Y ahí comienza ya su cuento. Había una vez un chico que tenía miedo. Ahí Cristian nos va pasando las imágenes. Y cómo en esa familia van resolviendo esta cuestión del niño y su miedo. Bueno, la madre lo envía, lo lleva, en realidad lo lleva al médico para que le den un jarabe, a ver si con ese jarabe podemos solucionar esta cuestión de miedo, ¿no? Y por ahí, si lo llevamos a nuestra realidad, como muchas veces nosotros queremos resolver las cuestiones por estos lugares. Y ya después, los varones, tanto el tío como el padre, parados en una situación ya un poco más, ¿no? Con este mandato cultural que venimos heredando ya desde eras remotas, de bueno, el padre lo reta y el tío se burla, ¿no? Es como, bueno, dice, el padre le dice, yo a tu edad nunca tuve miedo. Y el tío diciéndole, parece una nenita, no me acuerdo si era una nenita o una... Sí, le dice, la nena tiene miedo, y optan esta imagen, esta construcción de la imagen masculina de forma negativa, optan como para asustarlo, para quitarle ese miedo. Que en realidad tiene miedo a las cosas que cualquier niño o cualquier adulto también tiene miedo a enfrentarse, porque son miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas. Son miedos que se pueden conversar. Bueno, acá no hay voz, ¿no es cierto? No hay diálogo, mejor dicho. Y un poco la resolución está en ese mismo niño, ¿no? Porque del mundo adulto no encuentra una solución, sino más que mandatos y estas, Ahí está estas herencias. el nene como un personaje autónomo que va a la plaza, ve que un adulto le está pegando a un perro, se acerca y se queda parado, tieso, con miedo. Y luego va y se sienta en su banquito otra vez al lado de su mamá y resuelve que se lo quieren llevar a la casa. Y la voz de la madre es decirle no, pero el chico se lo lleva igual el perro. Y ahí es como entra la resolución del conflicto de miedo, que es cuando este perro, ese compañero, se empieza a comer todas aquellas cosas que él le tiene miedo. Bueno, acá en el chat Nadia nos dice, si un niño tiene miedo, se le dice niñita, y un poco esto, ¿no? La asociación de el varón sin miedo, la niña como más débil, o sea, como que se entrelazan acá los estereotipos, que necesita de esa protección y de ese cuidado del niño, o del varón, podríamos decir, ¿no? O sea, la niña puede tener miedo, el varón no. Nahuel nos dice el tópico de yo a tu edad, ay, se me fue el chat. Aparece repetido en varias de las lecturas de hoy. Una forma de hacerle saber al niño que se está desviando del comportamiento que se espera de él. Bueno, esto es asociado, ¿no? a los mandatos. Yo a tu edad, o sea, vos tenés que repetir, me parece lo mismo que hice yo. Me parece que también esto de yo a tu edad es una forma de manifestarnos esos mandatos que son en general implícitos, ¿no es cierto? También por eso a veces muy difíciles de abordar. Y ahí Adri pensaba dice... también en que, perdón, no, solamente quería agregar que pensaba que claramente el padre está mintiendo, porque es imposible que haya un niño que en algún momento no tenga miedo de algo, o sea, es como un sentimiento, no sé si llamarlo universal, lo que sé, no sé, todos tenemos miedo de algo cuando somos niños, de distintas cosas, pero es imposible que alguien no haya tenido miedo nunca, entonces claramente el padre le miente para configurar, digamos, una figura de sí mismo que es irreal. Bien, ahí Adrián aporta algo interesante, dice, la solución no llega desde la humanidad.
bueno, para pensarlo, ¿no? Sí, y el lugar que vienen a ocupar las mascotas en los niños, que a veces muchos crecimos sin tener animales y después cuando uno tiene una mascota, un animal X, siente que hay un amor que viene desde otro lado. Como dice Ale, el amor del perro se comió los miedos, o sea, los animales también acompañan en las distintas etapas del crecimiento de los niños y de los adultos también. Bien, ahí Romina también nos aporta que los juguetes y los juegos se perpetúan y con los juegos se perpetúan los mandatos, juegos violentos para varones y de cuidado para las nenas. Esto me parece que se ve muchísimo más claro en el cuento de Planchita, ¿no? La señora Plancheta. La señora Planchita. Así que lo vamos a retomar. Soraya nos dice sin anestesia y negación de los adultos. Bueno, es interesante como el niño acepta ir a la plaza para darle el gusto a la mamá, roles invertidos, y el final es brillante. Él no tiene miedo, tiene perro. Bien, sí, en eso Cabal me parece que es una genia. Desde mi punto de vista es como que siempre te pone el punto justo ahí. Carencias de otras cosas que se cubren con el amor en una mascota. Y también, eso también. Bueno, no sé si alguien Sí, quiere... y el rol de la madre que cumple, que lo resuelve llevándolo al médico. O sea, con este medicamento se te va a pasar. Y en realidad a él le faltaba como otro empujón para resolver esos miedos. Bien. Bueno, no sé si queremos ahondar ¿Alguien en... quiere abrir el micrófono para aportar algo? Ahí No está sé si Lili. alguien había levantado la mano, me parece, Sí, puede ser. Liliana Patricia. Teléfono. Ahí Me está avi- Lili, ahí se te escucha. me oyen. Ah, bueno, ¿cómo les va? Em, a mí me llama la atención de este cuento el tema del miedo, porque miedos tienen todos los chicos, tanto los varones como las nenas. Es la familia del nene que lo presiona y que no lo sabe acompañar. Pero como todo chico, llega a su punto de madurez. Y su madurez llega el día que tiene contacto afectivo, en este caso con una mascota. Yo creo que lo que está mostrando Graciela Cabal es que hay un proceso psicológico para superar los miedos que tiene que ver con las relaciones afectivas, que evidentemente en su casa no la tenía o no lo sabían comprender. Y es cuando él se transforma en el protector de otro, porque ese perrito estaba con hambre, era un perrito de la calle, donde él va a superar sus propios miedos. Hay como una maduración del personaje, eh, que bueno, me parece que es eso lo que quiere mostrar la autora, por lo menos esa es mi lectura. Bien. Bueno, ahí Alejandra también nos aporta que cuando el nene ve al perro, enfrenta un miedo a las personas no tan altas ni tan bajas y él se impone a la madre. Es verdad. Sí, es interesante. Estábamos pensando también cuando conversábamos sobre el cuento con las chicas, que es bastante particular en el sentido de la autonomía que tiene el personaje, ¿no? El personaje como que, no, como ustedes decían, no recibe del mundo adulto nada que le permita procesar todo eso que le está pasando y termina procesándolo de alguna manera, encontrando una solución, tomando él mismo sus propias decisiones y avanzando en una dirección. Sin saberlo, digamos, sin reflexión, simplemente haciendo cosas, esto que decía Liliana recién, ¿no? Buscando proteger y después como resultado de esa protección ser protegido también por ese animal. Y pensaba también en una cosa que hace Cabal, que nunca busca idealizar demasiado las cosas en sus textos, que también trabaja sobre esta cuestión de la crueldad de los niños, ¿no? Porque el que le pega al perro es un niño también, es un niño un poco más grande que él, que le está pegando a ese perro. Es decir, no es que trata de idealizar la infancia como un momento, ¿no? De sentimientos puros, de, no sé, de amor por las cosas, sino que dice, bueno, también hay niños crueles y hay niños como este niño que tenía miedo que se puede enfrentar casi como una especie lo pensaba casi como una especie de enfrentamiento, ¿no? De pasivo, pacífico, pacifista, ¿no? Contra ese que ejerce la violencia, simplemente parándose ahí y el otro lo mira, le dice algo y se termina yendo.
Eso es muy lindo también. Bueno, Susana Porto había levantado la mano también. Después Gabriela. Susana, tenés el micrófono apagado. Digo que levanté la mano, pero lo escribí en el chat, lo que pensaba decir, esto de que en el niño se observa un gran problema de soledad. Llama a las personas chiquitas, bajitas, a las que les tiene miedo, no tiene relación con ellas, con ningún niño. Y tampoco tiene hermanos. Esto lo hace todavía más solo, ¿no? Más difícil de poder sobrellevar todos sus miedos. Bien. O sea, Gabriela. que ha llevado al psicólogo la madre en lugar de al médico que le da el jarabe, ¿no? Bueno, buenas tardes por ahí. Yo con niños lo he trabajado el cuento, eso nunca lo vi la mirada desde la ESI, de que tomaba como un niño, podía haber sido una niña la que tenía miedo y el cuento tampoco cambiaba el sentido. Pero creo, como decía Liliana hoy, y como lo hace Graciela Cabal, trabaja mucho el tema de los sentimientos de los chicos. ¿Sí? En Jacinto, por ejemplo, otro cuento de ella que se crea un personaje imaginario, como un amigo imaginario, ¿no? Entonces, trabaja desde la niñez, desde eso, desde los miedos, de las cosas que le pasan realmente a los chicos. Bueno, muchísimas gracias. Acá Nadia también nos dice, qué triste los padres que esperan que los niños se comporten y razonen como adultos en lugar de dejarlos vivir su niñez. Bueno, bueno, sí, un poco esto, ¿no? Los mandatos desde la niñez. Noé, no sé si querés, si quieren pasamos al siguiente texto porque son unos Sí, sí. cuantos. Al de Pasamos Julia. a la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Este texto está bastante acompañado de imágenes. Cris, ¿tenés ahí como para proyectar alguna? Sí, ya voy, Dale, tranqui. Empieza con habíamos notado en común que tanto el cuento de Cabal que nombramos recién, como aparece como un papel fundamental la idea de la sombra. Y ahí está justo en la tapa. Como que a los dos, en esta etapa de la infancia, los persigue su sombra. Y a su vez los acompaña y les da nombre a algo. Ahí Adri dice, muy buenas las ilustraciones. En los padres esperan que la hija haga cosas como todo el mundo, como por ejemplo que no necesita los patines para leer, y la madre le dice, no puedes hacer cosas como todo el mundo, y ella le responde, yo no soy todo el mundo, yo soy Julia. En texto, como que la chica tiene una idea, me da la sensación que es ya un poco más grande que el personaje anterior. Como que tiene una voz para nombrar y ponerse de frente, confrontar un poco la idea de estos padres. De hecho, hay una imagen donde los padres están discutiendo porque ella no se quiere peinar, porque ella no quiere sacarse ese uso que estaba roto para ir a la plaza, para ir a pasear. Como esa idea, ahí está justo leyendo, como esa idea de que tienen que hacer, para salir hay que estar prolijas las chicas, peinadas, las niñas, con ropa sana. Las imágenes acompañan bastante el texto en este caso. Julia no es educada. Justo lo iba a leer, Cris. Julia no es educada, hace lo que se le antoja. Julia es hermosa, pero quisiera ser pelirroja. Juega bastante con las rimas este texto, en algunas partes. También en esta idea de familia aparecen estos padres comparando a esta niña con su hermana. Aparece la idea del diablo en la página 38. Ahí Alejandra dice, editado en 1976 por primera vez. Y Soraya expone en el chat, la idea de Julia me parece muy compleja, muy complejo ese libro. Bueno, hasta que va al parque y se encuentra con
Ah, perdón, esta parte está buena. Ella le quiere contar a la madre que siente que hay una sombra que que está continuamente persiguiéndola y que es una sombra de un chico. Y ella trata de negar esa sombra. De hecho, tiene como un encontronazo y se enfrenta y le dice, yo soy una nena, como que no la podía perseguir esa sombra, e empieza a investigar dónde no pueden no haber sombras. Y dice, bueno, en la oscuridad. Y empiezan a cavar un pozo con un nene que se encuentra en la plaza. Ahí me colgué leyendo el chat. Dice, los niños entienden todo, somos los adultos los que complicamos todo. Esta obra es conocida por su enfoque en la exploración de la identidad de género y los roles de género, especialmente en la infancia. Sí, coincido, contesta Alejandra abajo. Bueno, y cuando se encuentran en la plaza, se enfrenta con un chico que le pasa exactamente lo mismo que a Julia. Sus sombras corresponden a otros cuerpos. Y deciden pasar toda la noche en la plaza y luego enfrentar a sus padres al día siguiente porque ya tenían frío y hambre, y Julia es la que trata de darle ánimo a ese niño y le dice, no importa lo que va a pasar, nosotros ya, no me acuerdo exactamente cómo le dice, pero nosotros como que ya ganamos mucho. Ahora hay que enfrentar a nuestros padres porque lo que acaba de pasar o lo que acaba de suceder en ese encuentro fue realmente lo que ellos estaban buscando o esperaban de sí mismos. Me detenía acá un poquito, ¿no? En esta parte del libro, porque me parecía interesante cómo trabaja con la cuestión de lo que llamaríamos la genitalidad, ¿no? Pero también una genitalidad obviamente sexualizada o generalizada. Cuando dice, esa noche Julia está desanimada, y si la sombra tuviera razón, de pronto ella no sea más que un muchachito, incompleto además, con una hendidura entre las piernas que le gusta tocar suavemente. Julia, y esto de la identidad que ustedes que estaban enseñando en el chat hace un rato, ¿no? Julia ya no sabe quién es ella, pues debe comportarse como otra persona para que la quiera. Entonces ahí todo ese conflicto identitario es tremendo, cómo está enunciado de una manera muy sencilla y muy profunda al mismo tiempo. Eso me parece muy bueno en este libro. La sencillez, bueno, un poco como veíamos con Graciela Cabal, ¿no? Con miedo también. Cómo a través de la sencillez se puede generar tanta profundidad. Eso es como que los buenos y buenas autoras de literatura infanto-juvenil tienen esa habilidad, me parece, en general. Esta idea de que espera los padres de sus hijos, ¿no? Porque dice, si estás peinada, te vamos a querer, si haces esto bien, te vamos a querer. Ahí Alejandra nos aporta que las sombras corresponden a lo que les decían los adultos. Ella parecía un varón y al revés. Bueno, en ese sentido es como una inversión, si se quiere, también de lo que veíamos en Miedo, ¿no? Cuando el tío le dice al protagonista de Miedo, la nenita tiene miedo, o la nena tiene miedo, bueno, justamente se asocia a determinados sentimientos, determinados comportamientos con lo propio del género opuesto, y eso se supone que es un horror, en principio, representado como algo indeseable. En ambas ilustraciones, tanto el de Cabal como en la oscuridad aparece como con líneas bien profundas, como los rayones. Carito dice, y la voz del padre aparece para decirle que es insoportable y que se parece a su hermana. Muchachito, deja de ver que hay una historia previa. Bueno, el muchachito este sería el niño de Miedo en todo caso, ¿no? Dice, cuando estoy triste vengo aquí a llorar para que nadie se burle de mí. Todo el mundo me dice que lloro como las niñas. Esta asociación de vuelta entre, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Las construcciones de género
de qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Y cómo se construyen determinadas pautas de masculinidad, de feminidad que se repiten, porque también pensaba un poco en miedo y en ese padre y en ese tío que uno lo reta y el otro se burla, que probablemente también a ellos los hayan retado y también de ellos se hayan burlado cuando eran niños, ¿no? Entonces como que vuelven a repetir también en esa especie de círculo vicioso, vuelven a repetir con el niño lo que les había pasado a ellos también cuando niños, seguramente. Ahí en el chat Silvina pone, ¿podría pensarse como adelantada para la época en donde el estereotipo de una nena es comportarse, vestirse, peinarse como nena y no se pensaba que una nena explorara o un varón dudada de su género? Esto era un tabú en esa época. Esa cuestión de la época de publicación y de cuáles eran, digamos, temas tabú o cuestiones, digamos, que los textos adelantan un poco a problemas y coinciden con ciertas discusiones de su época, también lo vamos a ver con el texto de Rey y Rey. Acá me detengo un poco en un momento que señalaba Noa hace un ratito, ¿no? Cuando dice, sabes, a mí todo el mundo me dice que soy un muchachito. La gente dice que las niñas deben portarse como niñas y los niños deben portarse como niños. No tenemos derecho a hacer cosas distintas. Es como si estuviera cada uno en su frasco. Me parece que también en ese sentido siempre ha habido autores, autoras de la infanto juvenil que se animaron de una manera sutil a discutir ciertos estereotipos sociales, ciertos mandatos sociales, de una manera que no necesariamente tenía que ser, vamos a llamarlo así, de bajada de línea, ¿no? Simplemente contando una historia y mostrando conflictos, mostrando problemas, también estaban discutiendo lo que la sociedad decía de cómo tenían que funcionar las cosas, por ejemplo, respecto a los roles de género. No veo si hay manos levantadas, creo que Alejandra recién levantó la mano, lo estoy viendo. Sí, no, iba a decir más o menos lo que vos dijiste, que el contexto de la época también tiene mucho que ver, porque yo creo que y además, como puse en el chat, al no estar cerrada la escritura y el dejar muchísimas lecturas, hoy que estamos hablando de lo trans, hace unos años, ¿no? Acá en la Argentina nos viene bárbaro este texto para pensar lo trans en los niños y en las niñas, ¿no? Las niñeces. Pero en mi época, por ejemplo, nos decían a las que nos trepábamos a los árboles, yo tengo 63 años, a las que nos trepábamos a los árboles, por ejemplo, o jugábamos con los pibes, nos decían marimachos. Y yo creo que a esto se refiere con lo de los frascos de los pepinillos y las sombras que tienen. Eras una machona, vos eras una machona. No, yo era una boludita que no jugaba con esas cosas porque para no ser machona. ¿Te entiendes la diferencia? ¿Dónde te meten las cuestiones esas en la cabeza? Y cómo a la gente, a los niños y a las niñas nos repercutían, ¿no? No, yo no me trepaba a los árboles porque yo tenía que tener el vestidito, los zapatitos de charol y estas pelotudeces. Pero bueno, es así. Y esto se editó en Francia en el 76. Recién salió en los 2000 y pico acá en la Argentina, hace poco, relativamente poco, que tendrá 10 años este libro en la Argentina. Y da la casualidad de que es la época en que se habla de las niñeces trans, ¿no? El mercado también ahí yo creo que influyó.
y el libro de arena que lo trajo. Es la librería que lo trajo por primera vez a la Argentina. Sí, de hecho creo que la cuestión, obviamente se conversa mucho más, está mucho más hablado, pero también es como un tema que está un poco acallado en la cuestión de las infancias o de las niñeces trans, ¿no? Parecería que lo trans es algo que atraviesa solamente al mundo de los adultos o de los adolescentes, ¿no? Tal vez, pero no se piensa, o en general no se habla mucho en lo que tiene que ver con las infancias trans. Así que bueno, sí, es un problema que todavía me parece que es completamente actual y que todavía hay que hablar un montón y hay que aprender un montón y estudiar un montón sobre eso para saber efectivamente qué es lo que pasa con todo ese mundo. Por eso este libro para charlar con los pibes es espectacular, porque te lleva a un montón de cosas y amplía, igual que Miedo, ¿no? Amplía y amplía y amplía la conversación. Está a mí, yo lo tengo. Y quería señalar también la cuestión del género, ahora no en términos de los sexogenéricos, sino en términos del género literario, porque el componente fantástico también es interesante, ¿no? En el cuento, es decir, porque la problemática aparece a partir de algo que tiene que ver con eso, con lo que uno podría pensar la irrupción de lo fantástico, en sentido amplio. Entonces me parece que ahí está también bueno pensar cómo ciertos procedimientos de ciertos géneros literarios son utilizados para darle forma literaria a estas problemáticas, y justamente que esa forma literaria colabore a que no sea simplemente una bajada de línea, ¿no? Como esto que decía Andrueto, que no sea simplemente un libro que busque lo políticamente correcto, sino que haya algo, ¿no? Por ahí Liliana levantó la mano. Sí, no sé si tuvieron la oportunidad de visitar la casa de María Elena Walsh, que se abrió la casa museo el año pasado en Villa Sarmiento, a 2 cuadras de la Plaza de Ramos Mejía. Y el recorrido es hermoso para grandes y para chicos, pero hay una parte de la casa donde ella cuenta que estaba todo el día vestida de overol, porque le encantaba cómo los chicos se trepaban a los árboles y ella quería jugar como los varones, pero a las 5 de la tarde la mamá la vestía con vestidito y moño y la sentaba en la puerta de la casa como correspondía a una nena. Pero ella ya no quería ser nena, ¿no? Ya de chiquita tenía otra idea y está muy bien explicado. Y las chicas que cuidan la casa están vestidas con overol, que a mí me llamó la atención cuando las vi. Claro, cuando leí eso entendí el significado del overol de la gente que cuida el museo. Es un paseo hermoso para chicos y grandes. Se los recomiendo. Sí, convengamos que María Elena Walsh nunca confesó su lesbianismo, ¿no? Hasta hace unos años recién se supo con todas las letras que era lesbiana. Era lesbiana, sí. Bueno, pero tuvo varias parejas mujeres. Claro, desde Leda Valladares, bueno, que es la primera que yo le conocí, pero tenemos ese tema también, ¿no? Que recién hace unos años se pudo reconocer que María Elena Walsh, nada más ni nada menos, era lesbiana. Sí. Y de hecho Sara Facio, que fue su última pareja, es la que tiene todos los derechos sobre la obra de María Elena Walsh. Sí, pero ¿cómo se puede concebir que ella, que era la escritora para niños, podía llegar a ser lesbiana? es la escritora para niños. Claro. Imagino el horror de mucha gente preguntándose qué clases de ideas pervertidas e invertidas habrá transmitido con sus libros, ¿no? Cuando se enteraron de que era lesbiana. Pero ya es tarde. Ya es tarde porque ya penetró en la cultura argentina. Claro. Una gran escritora. No, pero decían que hablaba. Quiero decir que justamente cantaba.
Perdón. Claro, quiero decir que uno de los problemas de reconocer a veces eso, especialmente con una autora, como decían ustedes, de literatura infantil, es bueno como la recepción que puede tener los lectores adultos de que pueden llegar a pensar, ¿no?, que sus libros ahora no habría que leerlos porque pueden llegar a tener ideas que no quieren que sus hijos lean o conozcan o lo que sea, ¿no? Entonces es como muy... Es loco pensarlo así, pero bueno, puedo imaginarme personas preocupadas por eso, pero no creo que sea mucho, pero puede haber. Bueno, por ahí volvemos al tema que plantearon antes de que la literatura tiene que transmitir valores. Eso se da mucho en las escuelas, lamentablemente, porque la literatura es literatura, como dice Teresa Andrueto, sin adjetivos, es literatura. No es ni infantil ni juvenil, y hay muchos autores que dicen que la literatura infantil es la que los niños aceptan como literatura, ¿no? A veces son textos para grandes, pero ellos las adoptan. Y el error gravísimo que hay en las escuelas es querer usar la literatura para transmitir ciertos valores que son aceptados por algunos y por otros no. Esto que vos me decís, ¿por qué vamos a quitarle legitimidad a una autora tan importante porque ella sea lesbiana? Si su obra es genial, su vida personal es su vida personal, sus decisiones son sus decisiones, ¿sí? Entonces, exactamente, no tenemos por qué mezclar esas cosas. Es terrible lo que hace la escuela con este concepto de valores, que no sabemos qué valores son, ¿no? ¿A qué llaman valores? bueno, ahí está esa también la gran dificultad, porque a veces esos valores muchas veces son los valores hegemónicos, no son los únicos valores válidos también. Los otros no son valores, sino que son desvíos, o son perversiones, o son cosas raras que la gente piensa, pero no son valores. Y bueno, estamos también en una época donde eso está empezando a funcionar bastante fuertemente. Bueno, Yamila levantó la mano. Yamila, te escuchamos. Yamila, no sé si puedes abrir tu micrófono. Y después está Romina. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Sí. Bueno. Ahora sí. No, yo lo que quería decir que es muy importante con respecto a lo que estaba diciendo la compañera, es esto de cierta literatura para cierta gente, tanto para determinado eh, rango social como para rango de edad, porque eso también. A veces en algunas escuelas dicen, no, no le des Borges porque no lo van a entender. O, ay, no, esto no porque los chicos se van a impresionar demasiado. Y a veces los niños, y sobre todo los adolescentes, yo soy profesora de literatura y tengo adolescente a mi cargo, saben más que nosotros y además hasta le interesan esos temas. Lo que pasa mucho es por ejemplo, con Basterrica, con Agustina, que a veces hay gente que se horroriza, ay, por Dios lo que está escribiendo. Pero si está escribiendo sobre algo que también hacemos en práctica, que es comernos un pedazo de un animal, ¿no? Y a nadie parece importarle mucho, ¿no? Porque, digamos, dice, ay, no, porque en la novela acá, en Cadáver Exquisito, se mata gente. Bueno, sí, pero se mata gente por mucho menos, ni siquiera para comer. Se mata gente en guerra, ahora nomás acá con el tema de la franja ahí de Gaza, ¿no? Y ahí, ¿por qué se mata la gente? ¿No? Y los chicos se hacen esas mismas preguntas con respecto. Así que la literatura, yo creo que siempre tiene que incomodar. Si es algo que también está el arte y la literatura, ¿no? O sea la pintura, los textos, la música, tiene que incomodar un poco, porque si no, si todo es lindo, si todo es agradable, no nos queda la misma sensación, no nos deja pensar más allá si no dejamos un espacio para esa incomodidad, ¿no? Eso es lo que quería yo aportar. Yamila, me haces pensar también, a función de lo que decís, que muchas veces son justamente estos prejuicios, estos pruritos, los que terminan evitando que lleguen a las aulas
esos textos que pueden impactar y pueden interesar a los adolescentes, porque terminamos pensando que tenemos que llevar a las aulas textos que sean más livianos, digamos, más consumibles, más que no horroricen, que no incomoden, que no nada, y quizás son justamente esos textos que pueden horrorizar, incomodar, conmover, los que no terminan llegando por estos prejuicios. Por eso también trajimos acá para hoy para conversar un poquito sobre Horacio Quiroga, ¿no? Que de hecho es un autor que, no sé, yo recuerdo lo habré leído a los 11, 12 años, y quizás hoy habrá gente que piense que es muy joven alguien de 11 años para leer Horacio Quiroga y leer La gallina de Mellada, y yo calculo que no. Bueno, Romina, habías levantado la mano y después está Amparo también. Sí, hola. Bueno, hace poco tuve un curso de la UBA, que es la pasión amorosa en la literatura helenística, y veníamos viendo, por ejemplo, los dioses griegos que ya tenían todos estos temas de la homosexualidad y no estaba mal vista, y ahora en el siglo XXI todavía nos sigue llamando la atención esto. Por ejemplo, no sé, por decir, Zeus que se secuestraba a Ganímedes para tenerlo cerca y cosas así, y ahora nos llama la atención eso en la literatura. No, relacionando todos estos textos, que por ejemplo, uno lo ve, a mí me tocó, por ejemplo, una compañera que tenía un nene que se autopercibió nena desde muy chiquita y le costó un montón, primero que el padre no lo aceptaba, y después en la escuela. No, o sea, la directora, los docentes al principio les costaba llamarlo y que usara el uniforme que tenía que usar para lo que creían según cómo ella había nacido. Bueno, y ella se unió a un grupo de padres con esta problemática y bueno, de a poquito con el tema de la ESI, de a poco fue logrando que le permitieran, digamos, a la hija que bueno, que nació como nene, pero ella de chiquita se autopercibía nena. Lograr que la aceptaran, o sea, los compañeritos no tenían problema, eran los padres por ahí los que decían, no, ¿y cómo vamos? Algunos, ¿no? ¿Cómo vamos a tolerar esto? O los docentes que no sabían qué hacer. Pero bueno, gracias a todas estas leyes se fue avanzando mucho. Es cierto, es cierto. Padres que se preocupan por a cuál baño va a ir y ese tipo de cosas. Y bueno, sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir justamente conversando estas cuestiones para tener herramientas también para enfrentar esas discusiones, me parece. Amparo, habías levantado la mano. ¿Estamos? Amparo, estás con el micrófono para Amparo, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿ahora? ¿Ahora sí? ahora sí, Bueno, sí, se escucha buenas bien. tardes. Yo soy bibliotecaria de una escuela secundaria de Ciudad Evita. Que este libro, por suerte, llegó hace unos cuantos años acá a las escuelas. Y que yo, bueno, llegué a esta escuela secundaria a través de Movimiento, y la bibliotecaria anterior lo tenía varios, este y otros más, como escondidos estos libros, como que le daba, no sé, que esos temas no se pueden tocar o le daba, no sé, vergüenza. Bueno, yo lo encontré el año pasado y el anterior hicimos jornadas de ESI, y bueno, y se leyeron estos libros y a los chicos les sirvieron un montón. Y me acuerdo en particular uno que se sintió muy identificado con este libro, era un varón, donde se sintió muy identificado, sobre todo los miedos, porque la familia, inclusive había un profesor que él mismo comentaba, lo rechazaba. Era como un rechazo, y este libro era como que se sentía como que estaba escrito para él, en vez de mujer, de varón. Y eso nos dio pautas para debatir y hablarlo en la jornada. Es decir, que no solamente pasa por los chicos, sino también que los grandes a veces tienen esos prejuicios y cuesta muchísimo hablarlo, dialogarlo y sacar estos temas, porque lo tienen tan adentro, tan incorporado, que con ese miedo que no quieren enfrentar por el que dirán, menos con la familia. Por lo menos esa es mi experiencia que tengo yo.
sí que espero que sigan trayendo, no sé cuándo, libros de este tipo de calidad, ¿no? Más en las escuelas secundarias. Bueno, ahí le doy la palabra a Rosa, pero antes, a partir de esto que decías, Amparo, nada, lo vinculo también con algo que está en el texto de Andrueto, ¿no? Esta capacidad de la literatura, de la buena literatura, de interpelarnos y ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esta idea de que, digamos, no es lo mismo un folleto, digámoslo así, ¿no? Pienso en un folleto de ESI sobre la identidad de género y la diversidad, que puede ser muy interesante, puede ser muy válido, ¿no? Como material informativo, pero que seguramente no va a interpelar a un lector, a una lectora, en función de su experiencia, lo que le está pasando, que pueda hacer una ficción y lograr ese grado de identificación con los personajes y demás. Hay algo en la literatura, ¿no? Un plus de sentido, un plus de significado, que es irreemplazable de algún modo por otro tipo de discursos. Y también me parece que Andrueto está diciendo eso sobre la literatura sin adjetivos. La literatura es algo que genera efectos que no pueden producir otros discursos. Por eso lo valioso de buscar estos efectos que tienen calidad literaria. Rosa Peralta, ¿lo escuchamos? Sí, hola, buenas tardes. Miren, yo era profesora, digo era porque ya me jubilo, de un profesorado de acá en La Rioja, ¿no? En la carrera del profesorado de lengua y literatura. Y en un taller de oralidad, lectura y escritura en tercer año. Justamente trabajé el tema de la ESI con la literatura argentina, en ese taller. Y todo el mundo le tenía miedo. Y estoy hablando a nivel superior, ¿no? Entonces, es la autocensura. Pienso que es la autocensura. Bueno, trabajé Camila Sosa Villada, Las Malas. El libro Rey, que lo trabajé con mis estudiantes. Bueno, hubo unas jornadas, un encuentro acá en La Rioja de la ESI, un encuentro del NOA, o sea que vinieron todas las de las otras provincias, ¿no? Del NOA. Y nosotros fuimos como representantes, o sea, era algo innovador y no era tanto innovación, es simplemente ponernos a leer, organizar la cátedra y trabajé, bueno, me salió buenísimo. Fui como representante de La Rioja en ese encuentro del NOA. Y actualmente me encuentro con una ex estudiante que me dice, qué bueno lo del taller. Y resulta que ahora que yo ya me jubilo, volvieron en ese taller, la persona que era mi suplente, volvió a lo tradicional. Entonces yo incorporé la ESI, ¿por qué? Porque la ESI, la realidad es que muchos en los profesorados se lo dejaba de lado, ¿no? El tema de la ESI, salvo las jornadas y todo eso. Yo era coordinadora de CIPE, entonces podía unir ESI, la CIPE y el taller de oralidad, lectura y escritura en el profesorado de lengua y literatura. Tengo satisfacción, realmente. Y el secreto de todo está en el docente, que tenga ganas y que lo lleve al aula y que se comprometa también, ¿no? Es decir, yo tuve que bancar, perdonen el verbo, cuestionamientos de estudiantes que estaban en contra de la ESI, y van a ser, ya se han recibido el año pasado. O sea, imagínense, se oponían a la ESI, se oponían al lenguaje. Yo a propósito, yo siempre voy al frente, llegaba y la saludaba con lenguaje inclusivo, por ejemplo, porque es bueno, yo considero que puedo usarlo al lenguaje inclusivo y ella me cuestionaba.
y actualmente son las nuevas docentes acá en La Rioja. Esa era mi intervención. Bueno, muchas gracias, Rosa. Y bueno, pasa, pero así como vos, otros también lo están replicando y creo que eso también nos alienta. Silvia creo que levantó la mano. Sí, yo me acabo de jubilar y en la escuela secundaria, yo soy docente de inglés, pero bueno, nada, para mí el inglés es lengua extranjera, pero es lengua. Y he tomado muchos temas de ESI, y en una de las escuelas teníamos un grupo, yo sigo perteneciendo a pesar de que hace un mes que me jubilé, pero no me fui de ese grupo. El grupo de ESI de esa escuela, de la escuela número 7, pero a ver, no es tan sencillo todo, porque convengamos que el docente necesita que lo respalde, no puede ir solo como caballerito de batalla, porque tiene un montón de complicaciones y tiene que tener un convencimiento, trabajado su tema de sexualidad y demás cosas que trae de su vida, ¿no? De censuras que ha tenido que trabajar, se ha tenido que desconstruir, y no todo el mundo puede hacer eso. Por otro lado, tiene que haber una red en la escuela, donde desde la dirección hacia abajo haya un respaldo a esto, porque yo de las escuelas que estaba, que eran 5, puedo decir que hay 2 en las que se trabajaba muy bien esto, y había toda una red desde la dirección, con gente idónea, responsable, pero a veces no lo hay eso, y el docente solo no puede contra un montón de cosas que tiene que trabajar, y entonces el hilo se corta por lo más fino. No es, para mí, defiendo al docente en esto, habiendo participado y siendo, no sé, yo, o sea, para mí era muy satisfactorio poder trabajar eso, y ver por dónde a ellos les interesaba, porque ojo que también los estudiantes a veces se cansan, ahora es y otra vez, ojo, no es así tan, ay, qué bien, vamos a hablar. O sea, que hay que ver por dónde se toma, hay muchas cosas que trabajar, y es en grupo, y es en conjunto, y es colectivo, no es un docente en una escuela, y tiene que estar la política educativa respaldando esto, respaldando al docente también por si tiene un problema con un padre, con un estudiante que se queja y que dice que no está bien lo que está haciendo. A mí me pasó de ir a sacar fotocopias sobre términos relacionados con género, y que en el kiosco me digan, pero que usted enseña esto, o sea, desde ese lugar, el lugar de crítica, de usted le mete cosas a los niños o a los adolescentes en la cabeza, entonces hay que poder con todo eso. Digo, ¿no? Y hay que tenerlo trabajado uno, y hay que tener respaldo. Y hay que tener, porque si no tampoco sirve. Es colectivo para mí, y es de toda la escuela. Es transversal. Esto, sí. Disculpame, Silvia, esto que decís, digo, en función de todas estas experiencias que están contando, que me parece súper valiosas, interesantes, y que les agradezco que compartan. Pienso esto, ¿no? Que más allá de que, por ejemplo, la enseñanza de la educación sexual integral sea una ley nacional, que hay que ver después en estos momentos qué es lo que sucede con esto, bueno, digo, también es peor, un acto, claro. Sí, claro, hay un acto de me parece que es un poco eso, ¿no? Es una decisión individual, pero que para llevarla adelante uno tiene que empezar a construir redes también para construir conocimiento alrededor de todos estos temas, y para muchas veces buscar también estrategias para sortear las dificultades y los obstáculos que se presentan. Y bueno, eso también tiene que ver con la formación propia de cada docente, de bueno, saber que no es simplemente, bueno, me leo un manualcito de ESI y salgo a hablar, sino que hay toda una necesidad de construir experiencia, relacionarse con otros docentes que ya tengan esa experiencia, y que muchas veces va a tener que vincularse, y hoy, como digo, en estos tiempos quizás más que nunca, con formas de resistencia, ¿no? Con formas de resistencia contra lo que ahora van a ser. Si antes del otro lado se resistía a la ESI, ahora va a empezar a ser atacada directamente y de manera mucho más frontal
lo que se venía sucediendo. Así que bueno, esto es un desafío, me parece, que coincido, yo creo que parte de una decisión personal, pero al mismo tiempo esa decisión personal tiene que sumarse a la decisión de juntarse con otros, de charlar con otros, de formarse con otros, de proyectar con otros. Así que bueno, bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de esto, pero vamos a seguir avanzando con los textos. Sí, vamos a pasar al de nos Caballo. quedan dos. Vamos, la señora retomamos la ahí señora Planchita. Sí, retomamos del chat Vamos un mensaje que dejó Adrián hace un rato y queremos para Dale. partir de ahí. Dice, en Planchita pasa lo mismo con los niños, pero Planchita es el único, en Planchita es el único adulto que se anima a indagar, a interrogarse a sí misma. Desde ahí empatiza y busca ayudar, no corregir y castigar. Bueno, ahí Adrián nos dio un pie para, si queremos empezar a pensar juntos este cuento. Bueno, en orden a esto de los mandatos también sigue la línea, ¿no es cierto? Eso está bien claro del mandato en cuanto al género, ¿no? Bien diferenciando los trabajos, diferenciando las actitudes, un poco todo lo que venimos hablando en los otros cuentos. A mí, y un poco lo charlamos entre todos, lo que nos pareció interesante, ella, o sea, es llamado, la venimos reconociendo hasta casi el final como la señora Planchita. Y cuando ella logra como volver a su niñez, volver a mirarse de niña, aparece el nombre, ¿no? Ahí nos enteramos que se llama Aurora. Y bueno, un poco lo que decía Adrián, ¿no? Este permitirse reflexionar, y desde ese lugar poder empatizar y asumir, es sumamente interesante, esto a diferencia de los otros cuentos. Aparece también en la imagen del hombre, de ese marido, como un hombre buenísimo, pero tan recto que a veces metía miedo. Bueno, el miedo y esto, ¿no? Siempre ahí como un medio. Otra cosa que a mí me pareció también esta situación cuando a ella le va mal y que el papá dice, bueno, ¿para qué va a estudiar si después se casa, ¿no? Este mandato del casamiento para la mujer y relegar su vida a las tareas de cuidado. Y después dice, bueno, a lo mejor cuando se sacan los dos a plazo, dice, bueno, a lo mejor la cabeza no le da, ¿no? Esto también a veces como marcado, como que la mujer más sentimental y el hombre más lógico. Él piensa y nosotros sentimos. Una cuestión que también se viene marcando culturalmente siempre, ¿no? Y cómo se van uniendo también estos estereotipos. La mujer más del cuidado de la casa, por eso sus sentimientos son más profundos, a diferencia del hombre que, bueno, que trabaja, que piensa, que va haciendo. Eso también me parece como interesante. Y esta mujer que está, o sea, ordenando toda su casa para recibir a su suegra, que no parece una suegra muy amorosa o amable. Eso es verdad, eso también. Sí. Alejandra. Sí, una cuestión. Sí, no, sí, lee, perdón. No. Iba a leer el chat. Dice Alejandra, Aurora el nombre de la Bella Durmiente que le da Disney y que es el nombre de la hija de la Bella Durmiente en el original. Como está buena la comparación, tomando un poco de los cuentos tradicionales, aparece ahí el nombre de la señora Planchita. Sí, ahí estaba pensando que es un cuento, bueno, como pasaba también con la versión que habíamos visto un poco de Blancanieves, ¿no? De Cabal, de hecho son de la misma, están en la misma recopilación, los dos, pertenecen. En la misma recopilación. Pensaba en esto de cómo trabaja distintas problemáticas al mismo tiempo, porque además digamos, fíjense que es un cuento, o lo leo así en esta clave también, ¿no? Es un cuento sobre las relaciones entre mujeres y sobre las relaciones intergeneracionales entre mujeres, ¿no? Porque es un cuento donde aparece el padre, pero tiene como un papel muy lateral, muy poco feliz también, ¿no? Además de ser lateral. Pero esta idea de, por un lado, pensaba en cómo
se educa o se educaba, por lo menos a las mujeres, para que la principal enemiga de una mujer sea otra mujer, ¿no? Entonces la señora Planchita, comparándose con su cuñado, comparándose con cómo, no sé, planchaba la que vivía ahí cerca con la vecina, ¿no? No, y también la suegra que, diciéndole, te llevo los dulces porque vos no lo sabés hacer. claro, y la suegra también funcionando ahí como este estereotipo, ¿no? De la suegra que le rompe las bolas a la mujer del marido, ¿no? Son todas cuestiones vinculadas con eso, como relaciones entre mujeres que van justamente en contra de lo que ya llamaríamos hoy la idea de la sororidad, ¿no? Van justamente en otra dirección. Pero también pensaba, y esto me llamaba la atención, que Cabal también trabaja contra ciertos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, de esto de la mujer que plancha y mira la novela como un ser absolutamente pasivo, sin ningún tipo de vida interior, ¿no? Como una especie de ente que está ahí, que su vida es la nada misma. Y la señora Planchita, si bien es una mujer que plancha y mira la novela, eso a ella le permite también, y lo dice en el texto, ¿no? Tener todo un mundo interior de imaginación que de alguna manera también es un lugar de libertad, es como un pequeño lugar de libertad para ella. Y es justamente ese lugar, ¿no? De estar frente a la tele, planchando, que parece un lugar de completa pasividad, casi como una especie de estupidización. Cabal revierte ese estereotipo y dice, acá en ese lugar de planchar y de mirar la tele, la señora Planchita es el lugar de la epifanía, ¿no? El lugar donde se da cuenta de algo sobre su propia identidad y sobre su propia historia y sobre qué está pasando con su hija. Eso a mí me pareció muy, muy bueno en el sentido de salirse del lugar común, ¿no? O sea, Cabal como que siempre trata de hacer eso un poco con sus textos, me parece. Bueno, en torno a esto, Soraya nos dice, bueno, me llamó la atención, el marido cuando le dice, se ve que mañana no vas a levantarte para ir a trabajar, el hombre que es más maduro que la mujer, que solo plancha. Y Aurora agrega, Aurora coincide con la idea del despertar de Doña Planchita, claro, porque si ni siquiera se ve la imagen, la completa con la imaginación. De hecho, ella se levanta esa madrugada porque tiene como ciertas cuestiones que quiso hablar con su marido sobre su hija Florencia, que el marido se negó, entonces no puede dormir y se levanta a seguir planchando. Es como que canaliza a través del planchado todos sus problemas. Sí, algo que estaba pensando que también que me resulta simpático y gracioso en el cuento, pero no sé exactamente cómo leerlo, digamos, cómo interpretarlo, tengo como una lectura, pero no sé qué tan adecuada es eso de que todo, vieron que en la casa de la señora Planchita todo anda mal. Plancha con una planchita de viaje porque la plancha de ella se quemó, la tele anda mal, el lavarropas anda mal, el timbre anda mal, todo anda mal. Es como que ella está en un en la heladera mundo, digamos, tiene un zapallo podrido. Claro, es un mundo de desperfectos, digamos, todos esos electrodomésticos, ¿no? Que están como de alguna manera ahí para ayudar, entre comillas, a la mujer en sus tareas, todo les falla a ella, ¿no? Entonces es como que hay como dentro de su mundo, quizás esas fallas, esas herramientas, esos instrumentos, también indican como esa falla en su vida, esa falla de algo que no termina de cerrar en su propia vida. Lo leo un poco en ese sentido. Bueno, y no sé si alguien levantó la mano, estoy como compartiendo, voy a dejar de compartir un poquito. Bueno, ahí Adrián dice, la suegra, el padre construyen al otro desde su punto de vista e imponen esa configuración del otro. Aurora rompe ese canon, sí. Eso. Claro, lo rompe. Bueno, efectivamente, Aurora es una marca de electrodomésticos también, ahí no lo había pensado. No sé si existe todavía eso. Era por lo menos en algún momento una marca de electrodomésticos. No, pensaba en cómo esa cuestión, ¿no? Es un cuento sobre la identidad también, y es un cuento sobre aquello reprimido sobre la propia identidad, porque justamente cómo esa represión, eso reprimido, que el adulto reprimió, trata después de reprimirlo también en sus hijos.
porque justamente todo eso que la señora Planchita le preocupaba de las actitudes de su hija, ¿no? Era justamente todas las actitudes que ella misma había tenido cuando tenía la edad de su hija, y que termina reprimiendo todos esos comportamientos, todas esas formas de ser, para justamente encajar dentro de lo que los mandatos sociales se supone que tiene que ser una mujer de su casa, una mujer Y que se aparece ocupa otra de su vez el casa. término varonera. Y la suegra le dice, vos le tenés que enseñar a que lave la ropa, que haga las cosas como que se vaya preparando para la vida adulta, como yo le enseñé a Gladys, y ella por adentro reprime todo el tiempo sus pensamientos, la señora Planchita. No le dice lo que piensa, sino dice, está sentada mirando la telenovela en vez de hacer otras cosas útiles como yo que miro la novela pero a su vez plancho. Ella plancha, me gusta eso también, ¿no? La idea de que busca, esta idea también de que la mujer no puede estar, tiene que ser productiva en términos domésticos todo el tiempo, ¿no? Porque si no es una vaga que Que no está hace al nada. pedo mirando la novela y que no hace nada. Entonces ella tiene que estar todo el tiempo, siente esa obligación, ese mandato de estar siendo productiva en términos domésticos, del cuidado de la casa y demás, y hasta estar entonces mirando la novela planchando. Pero a mí me gusta eso que dice de que lo que la hija se burla, vieron que la hija se burla de la señora Planchita porque la señora Planchita está planchando y encima está mirando una tele que no se ve porque tiene una línea, ¿sí? La tele está rota, y la nena se ríe de ella, pero la señora Planchita, o por lo menos el narrador o narradora del cuento, dice, lo que esta nena no va a entender, porque es muy joven todavía para entender, es que yo tengo un mundo acá, un mundo de la imaginación. Yo cuando estoy acá planchando y mirando la novela, pasa otra cosa por dentro mío que no es lo que simplemente parece que sucede. Eso es una de las cosas que me gusta mucho del cuento de Cabal, de buscarle esa vuelta para mostrar también, vamos a decir, lo voy a decir con un tono un poco rimbombante, como un lugar de resistencia también a esa, digamos, que no es una persona completamente cosificada, completamente alienada. Hay algo en ella, a pesar de todo, de aceptar los mandatos, hay algo en ella que resiste. En ese estar ahí planchando y mirando la tele, hay algo que resiste y que no se cosifica del todo. Lo Romina, puedo levantaste leer, la Cris, mano. está en la página 27. Dale. Dice, y con la plancha yendo y viniendo sobre las sábanas y los manteles almidonados, su imaginación empezó a volar. Entonces, en la rayita de la televisión, creyó ver señoras envueltas en pieles y caballeros. Bueno, y sigue un poco más, pero es en esa imaginación la que planteaba Cristian la lectura. Bien. Ahí Romina levantó la mano. Sí, Romy, si querés abrir tu micrófono. De las novelas que daban en la TV, que dice una parte que miraba, ay, no me acuerdo cómo es en el texto, algo de Mandón. El señor gitano. Sí, el gitano. Algo. Que había una novela donde le pegaba un paraguayo, era un actor paraguayo que le pegaba un sopapo tremendo. No sé si es de esa que se refiere. No sé, Arnaldo, estás hablando de Arnaldo Andreos. Me parece que no sí. No me pongo de pie, no sé, me duele la cintura. Bueno, ahí también uno podría pensar en esto de las fallas, ¿no? Porque justamente es la falla del electrodoméstico lo que a ella le permite volar con su imaginación, ¿no? Porque como no ve, escucha solamente, bueno, lo que no puede ver lo tiene que funcionar ahí su mente haciendo algo que no haría tal vez si todo funcionaría perfecto, ¿no? Entonces ese no funcionamiento también es una posibilidad de resistir. Bueno, quizás estoy haciendo como una lectura demasiado pretenciosa del cuento, pero me parece que algo de eso hay. Y obviamente, otra cosa que a mí me gusta mucho ya de la construcción narrativa es ese, y ahora sí tiro una hipótesis que no puedo demostrar completamente, pero que es algo cuando lo releía para hoy me hacía un poquito de ruido. No ruido en el sentido de, ay, ¿esto qué onda? Que en un momento el narrador o narradora vieron que, bueno, va a llegar la suegra, y nombra a la suegra, viene la suegra a la casa, y la señora Planchita está un poco nerviosa porque viene la suegra,
pero en un momento el narrador o narradora no dice la suegra, dice la abuela. Y entonces yo tengo ahí como la hipótesis de que ese narrador o narradora puede llegar a ser la hija de la señora Planchita, la que está narrando la historia. También por eso del final, ¿no? De que la señora Planchita va y le habla al oído, ¿no? A la nena, y como que solamente la nena entonces puede saber eso, ¿no? Que le dijo su madre en ese momento y que después vuelca en ese relato. Pero bueno, es una hipótesis, yo qué sé, no. Pero siento que es un cuento sobre esto, ¿no? Sobre las relaciones intergeneracionales entre mujeres. Quizás está bueno pensar que es de alguna manera la hija la que narra ese momento de transformación, porque es un momento de una transformación interior, ¿no? De un redescubrimiento de su propia identidad de la señora Planchita, que seguramente también transformó, como deja de alguna manera planteado al final del cuento, transformó la relación entre ellas, ¿no? Porque nos podemos imaginar que después de ese cambio, ¿no? De ese descubrimiento de sí misma que hace... Ay, Platón tenía un nombre para eso, quizás alguno de ustedes se acuerda, pero para eso cuando uno descubre no algo que fue completamente desconocido para uno, sino algo que uno tenía como guardado en su interior y de alguna manera ya sabía, pero tenía de alguna manera escondido. Anagnórisis. Anagnórisis, ahí está, anagnórisis. La señora Planchita tiene un momento, nombre técnico griego es esto, ¿no? Anagnórisis. Y me parece que, bueno, esa anagnórisis va a cambiar seguramente. Queremos pensar, tenemos la ganas de pensar la relación con su hija, ¿no? Y la manera en que... Y las preocupaciones que tenía respecto a la nena. Bueno, no sé si... Hay un comentario de Nadia que dice, yo entendí que los electrodomésticos son en realidad la familia. En esta casa ya nada funciona. Bueno, está buena esa. Está buena esa lectura. Ahí Liana levantó la mano. No, lo que me gustaba resaltar también de este cuento, a diferencia de los otros dos que habíamos visto, en este caso el protagonista, la nena, ¿no? O sea, el protagonista infantil, rompió ya directamente con esos mandatos familiares. A la nena le importa 3 cuernos, se burla de la madre, le pega al chico que maltrataba a los gatos del otro piso. A la abuela le dice de todo porque el juego de química se lo dio al hermano, seguramente se lo va a quedar ella y no se lo va a dar. Y se lo había pedido ella. Claro. Y se lo dice sin ningún prejuicio. Claro, tal cual. O sea, y está bueno porque ahí ya se ve como que ese mandato ahí ya se corta. Y como la chica la nena lo pudo vencer a pesar de que tal vez sea también un poco porque capaz en su inconsciente la señora Planchita algo le debió haber transmitido, o ella ya directamente no lo quiere aceptar de esa forma. Bueno, ahí nadie aporta, ¿no? Esto de las nuevas generaciones que rompen patrones, es un poco eso, ¿no? Pero también, digamos, el cuento deja abierta la posibilidad de que la nena termine cediendo, tal vez, porque la señora Planchita también era una nena un poco revoltosa, si se quiere, pero con todo esa insistencia del mundo adulto, ¿no? De comportate, después se terminó convirtiendo en la señora Planchita. Aparentemente no, porque ya parece una nena bastante, esa posibilidad. Adrián se acuerda, lo puso en mayúsculas gigante, letra grande de Amor Gitano, telenovela con Armando André y Luisa Julión. Telenovela que no vi, pero habría que buscar en YouTube a ver si está para ver. Quiero compartir la dedicatoria de Cabal. Ah, sí, que no estaba en el que PDF. no está en el PDF. Pero dice así, para las nenas, las mamás y las abuelitas amorosas, deseándoles que planchen poco y se diviertan mucho. Que me olvidé de agregarla en el PDF, pero bueno, después se la vamos a agregar. Bueno, podríamos, ¿no querés que vayamos avanzando al siguiente? Así llegamos a Rey. 40. Dale. Vamos con Rey y Rey, que ya comparto.
Ahora les aviso de paso que en el Drive después van a encontrar otra versión de Rey y Rey, además de la que subimos originalmente, que la encontré hoy buscando una versión en PDF mejor que la que subimos, pero que no encontré, porque la verdad que la tipografía hace que cueste bastante leerla. Pero bueno, encontré otra que quizás, para que la tengan en cuenta, a mí me gusta más la que subimos originalmente, igual, en tema de ilustraciones, pero bueno, ahora vamos a conversar sobre eso. Bueno, ahí compartí Noé, perdón. Bueno, en esta un poco también se repite esta cuestión del mandato del casamiento en primer lugar, ¿no? Esta reina que ya cansada de ser reina espera que su hijo se case y comienza con esta búsqueda, ¿no? Y un poco ahí en estas ilustraciones que tenemos de esta presentación, en el momento en que las reinas vienen a hacer el casting, nosotros, bueno, yo no alcancé a leer, no sé ustedes, pero coincidíamos un poco que esto, o esa tipografía utilizada, esa forma, ese formato, era un poco intencionalmente, ¿no? En cuanto a lo que decían las reinas, bueno, que en definitiva él no se termina quedando con ninguna y rompe también un poco con este estereotipo, ¿no? Del casamiento entre hombre y mujer. Y de todas maneras no puede romper con esto de, bueno, hay que casarse. Y de hecho la madre un poco sostiene, ¿no? Yo a tu edad, y se repite esto que veíamos en otro cuento, como los padres reafirman esto de yo a tu edad, los mandatos, pasándolos de esta manera, desde este lugar. Y esta reina que necesita quedarse tranquila. Cuando él se casa es cuando iba a llegar su tranquilidad. Esos padres que viven a través de la vida de sus hijos. Ahí Adrián dice, tirémosle la plancha por la cabeza a Gaturro. Bueno. Bueno, las imágenes también, a mí personalmente me gustan, no sé, Cristian. Es una mezcla de acuarela con un poco de collage. Tiene la característica de mezclar las dos cosas este ilustrador. Ahí también pensado, a mí personalmente me gustan mucho estas ilustraciones. Solo voy a mostrar la otra edición que encontré, pero también esta idea de la tipografía, ¿no? Que muchas veces en los libros infantojuveniles se recurre quizás a una tipografía muy estandarizada, o se espera que sea una tipografía sencilla de leer, ¿no? Y en este caso la fuente que eligen es algo más atrevido en ese sentido y se permiten que sea una fuente que no es sencilla de leer, que no está como pensada para, vamos a decirlo así, simplificar la lectura. De hecho, esto que decía, que esto, digamos, en muchos libros álbum funciona de esta manera, ¿no? Como el texto juega con la ilustración y en realidad muchas veces es difícil hablar, muchas veces esto de que estas nociones, ¿no? De texto y paratexto, ¿no? Donde habría un texto que funciona junto a un paratexto que sería el dibujo, la ilustración, y en muchos libros de la literatura infantil juvenil esa distinción ya no es muy funcional, ya que no podemos separar del todo lo que sería texto de lo que sería paratexto, porque ambas cosas están como completamente entrelazadas y forman una unidad de sentido. Y bueno, esto es un poco lo que pasa también en el juego de cómo se van presentando las distintas princesas y cómo la tipografía como que sigue una curva, ¿no? Alrededor de un marco de la imagen, donde ellas van ingresando y presentándose, alterando un poco también una forma lineal de lectura. Es decir, en ese sentido el texto desafía un poco como ciertos modos de leer necesariamente, digamos, simplificados, se supone, para que los niños lo puedan hacer, ¿no? Les presenta también un poco un desafío en ese sentido. Y no solo a los niños, sino también a nosotros como adultos. Pero esperen que quiero mostrarles la otra edición. que a mí me gustó un poco más.
a vos te gustó más, a mí no. Esperen que estoy mandando todas las... Acá Ahí está. Esta. A mí me gustó menos, pero bueno, es otra edición de Rey y Rey. Decía No de Carielo que era medio anime, con un estilo medio anime. Fíjense que también es muy distinto el trabajo con lo tipográfico, tipografía más estándar, más legibles. Y un poco conversábamos sobre una cuestión, digo, para discutir, a ver qué les pareció también a los demás, que hay como, bueno, por un lado está esta cuestión, ¿no? Que trabaja contra el estereotipo, ¿no? del matrimonio heterosexual, ¿no? Hombre-mujer. Pero al mismo tiempo el texto como que si bien avanza en ese sentido, quizás hoy podríamos decir que se queda un poco corto en términos de que de todas maneras el príncipe sigue cumpliendo con un mandato, ¿no? Porque de hecho desde el comienzo el mandato de la madre era el mandato de casarse. Obviamente quizás uno puede pensar, en principio la madre habría esperado que se case con una princesa, pero tampoco se ve muy molesta cuando se casa con un príncipe. Entonces, como que una parte del mandato... Carito en el chat pone algo que va con esto que estás diciendo, que dice, más allá del mandato, me encantó que el conflicto sea el traspaso de mandato, entre comillas, y no la cuestión de género. Claro. Y también quería también mencionárselo para a ver qué les parece, como un pequeño gesto de autocensura en el final del texto. Esperen que llego. Acá, ¿no? A mí me llamó la atención esta ilustración, donde el beso entre los varones está como tapado por ese corazón. Y ahí como que me pareció que me hizo un poco, me hizo ruido, digamos. ¿Por qué? Porque esos labios, digamos, no se puede, esos labios de varones besándose no se pueden mostrar de alguna manera, ¿no? Como que hay también como un pequeño gesto de recato, si se quiere hacer, quizás pensando en el destinatario tal vez, o pensando en los padres de los destinatarios, que me parece significativo. Sí, seguramente tenga que ver algo con la editorial y no con el ilustrador. Es posible, es posible. Ahí Ale levantó la mano, Ale, te escuchaba. No, a mí me había quedado un pendiente de lo anterior respecto de la imagen de la suegra, ¿no? Que la imagen de la suegra es perfecta, al menos de la suegra de mi época, ¿no? De las suegras. Y yo que ahora soy suegra, siempre digo, por favor, no repetir esa cosa, ¿no? Eso de ver que sepa hacer las tareas, eso ya fue, pero viste, absolutamente, pero está muy bien eso, porque tanto la ilustración como las palabras de la suegra son exacta pintura de la figura de la suegra, eso me impactó. Y después, bueno, por supuesto, la suegra queda atrás, ¿no? En toda esta cuestión, es superada la visión de ella. Y acá aparece la mamá del príncipe, no ya como la suegra, como dice, creo que Caro comentó acá, sino como la figura de la importancia que tenía el traspaso de mando. La reina necesitaba un sucesor, no daba más, y ella se pudo sobreponer a esta cuestión del amor entre dos hombres, precisamente porque le ha dado prioridad a esta otra cuestión. Y pensaba con lo que vos decías, Cristian, respecto del beso tapado por el corazón, que también es verdad que tapa los labios, y a su vez pensaba en otra significación que podría ser que el amor, significado por ese corazón, supera todo. Acá no importa sexos, importa el amor entre dos personas. También podría ir por ese lado la temática de los corazones, ¿no? Como sí, pueden ser los labios también. Y no pueden ser los labios hechos amor, o sea, es muy interesante. A partir de esto que vos dijiste, Cristian,
me pareció tantas posibilidades, ¿no? Que puede tener esa imagen que es muy significativa, llama la atención. Sí, y bueno, eso. Nada, y esta imagen, ya que pregunto, esta imagen, ¿quién es? ¿Quiénes son estos dos que están acá? Esta niña, mujer, no sé, y este muchacho. ¿Quién es este? Son Era una de las princesas y el paje del príncipe, claro. que se había enamorado. Era princesa de Groenlandia, si mal no recuerdo. Creo que Que son no tenía princesas, gracia de claro, nada. como que quedaron. Acá en contraposición. Allá atrás, Una porque pareja. allá atrás está la reina, ¿no? Está la reina ahí recostada. Este es el paje del... Claro, ya está tranquila haciendo la plancha. Claro. El paje con... O sea, el paje y la reina. Una señorita. El paje sí se enamoró de una señorita, de una mujer. Sí, sí. Eso también. En algún lado, bueno, el amor heterosexual, no sé si vieron alguna vez, seguramente sí vieron, te lo resumo así nomás, ¿no? Así que el amor heterosexual en algún lado tenía que estar, así que está acá. En algún lado tenía que estar, porque llama la atención al final lo que ponen ahí, ¿no? La pareja heterosexual. Muy interesante, la verdad que muy interesante. Sí, con las chicas también buscábamos un poco respecto al contexto, ¿no? Y este es un libro del año 2000 y nos preguntábamos, estos autores son holandeses, y nos preguntábamos respecto al matrimonio igualitario en Holanda y veíamos, googleando simplemente, porque no supiéramos antes, que la ley de matrimonio igualitario en Holanda se aprobó en el año 2001 y este libro es previo a eso, por lo tanto hay como, quizás podemos pensar que es un libro que también se publicó como para incidir sobre cierta discusión pública, ¿no? Al respecto. Digo, esto es una hipótesis, la verdad que no lo sé, habría que ver entrevistas a los autores y demás, pero es muy También por probable eso que... capaz que el beso está censurado con ese corazón, o llegamos a pensar eso. Sí, sí, quizás tiene que ver con un contexto todavía un poco hostil, ¿no? Hacia la aprobación de esa ley. No, podemos pensar diferentes cosas, pero me parece que, digo, el cuento a mí me gusta especialmente mucho lo que es la ilustración. A veces la ilustración me parece que es genial. Creo que respecto a lo que sería el contenido, bueno, hay cosas interesantes y hay cosas que también uno podría, por lo menos hoy, ¿no? O sea, quizás con el diario de Recontra Lunes y 20 y pico de años después, no podría llegar a criticar, pero seguramente en ese contexto debe haber sido revulsivo también. Digo, un texto dirigido a niñas y niños, no a niñas. De hecho, buscando un poquito, googleando un poquito también, un texto que generó polémica en Estados Unidos, que en algunas bibliotecas medio que lo tuvieron que esconder también y solamente lo podían sacar los niños con autorización de los padres. Así que bueno, hay toda una... Quizás textos que hoy nos parecen no tan subversivos o revulsivos o incómodos, quizás en ese momento tenían un efecto mucho más, llamémoslo así, rebeldes, ¿no? No sé si hay alguien en el chat o alguien levantando Sí, la mano. Ale pone, la ropa del príncipe es de princesa. Por ahí centrarnos en alguna de esas imágenes. Perdón, voy a cerrar mi micrófono y seguir hablando. Acá están los dos. Acá quizás acá en el final. No entiendo mucho de ropa, gente. No, yo no lo vi tampoco en la imagen, pero por ahí él lo vio en alguna página y a nosotros se nos pasó. Puede ser. Sí, quizás. Sí, yo no lo veo mucho, pero bueno, puede ser. Bueno, acá detenerse también en que en el casamiento están todas las princesas, ¿no? Que no fueron desposadas por el príncipe. Y un personaje simpático que eso yo estoy seguro
y también por eso me gustó mucho la ilustración, que si yo hubiera sido un niño cuando leía esto me hubiera detenido mucho en eso. Me encanta el personaje del gato. El gato con corona que va apareciendo en diferentes lugares a lo largo de, que es como una especie de personaje secundario, lateral, ¿no? Que se va colando en todas las situaciones y que seguramente yo, siendo niño, me hubiera detenido mucho, me hubiera agradado mucho ir buscando dónde aparece el gato cada vez. Y al final está jugando con el caballo del tablero de ajedrez. Ajá. Digo, siempre está ahí como dando vueltas, un personaje muy simpático. Perdón, voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre este cuento. Si no, bueno, ya se nos fue el tiempo al demonio. Nos queda vamos a de Quiroga. Sí, no vamos a empezar a hablar de la gallina degollada con 4 minutos de tiempo. Jamás cometería semejante falta de respeto ante el gran Horacio Quiroga. Me parecería un... Nada, no puedo hacer eso contra el tipo que... Uno de los tipos que más me hizo disfrutar leyendo cuando era un pequeñiño prácticamente. Así que bueno, vamos a cortar acá. Agradecer la participación, obviamente, de vuelta de todas y de todos los que se conectaron. Estuvo buenísimo, todos los comentarios, los soportes. Como siempre, la verdad que este taller se construye, estos talleres que estamos pensando se construyen así, se construyen con la participación de los que eligen conectarse, leer y estar acá con nosotros acompañándonos. Hay más encuentros, hay un encuentro más que es el 29, no, o sea, no es el fin de semana, sino el siguiente, que va a ser el tercer encuentro. Van a encontrar, todavía no lo subí, pero ya mañana voy a subir a la carpeta de Drive los textos para el tercer encuentro, que se los nombro así rápidamente, un poco lo que tenemos, quizás aparezca alguno más, pero en principio, espero que estoy abriendo acá las carpetas, vamos a hablar un poco de las conformaciones familiares, y ahí tenemos, bueno, un cuento muy conocido de Liliana Bodoc, que es Amigos por el Viento. También tenemos un texto un poco más largo para leer y conversar, esta vez una novela, ya que tenemos tiempo, La chica pájaro de Paula Bombara, Historia de un primer fin de semana de Silvia Schuster, Ojos color café de Lalor y Deseos a las estrellas de Alizano y Ferrero. Bueno, todos esos quizás aparezca alguno más, pero en principio esos van a tener ustedes en la carpeta de Drive. Como siempre va a ser acá por Teams, a la misma hora, solamente que no el fin de semana que viene, sino el otro. Así que bueno, nos despedimos, voy a ir cerrando la grabación y recuerden quienes no lo hayan hecho, suscribirse al canal de YouTube de la biblioteca, que ahí se van a ir subiendo todas las grabaciones de YouTube de lectura y de estos talleres, de los talleres que se vienen en el segundo cuatrimestre. Se viene un taller de cuento también que vamos a hacer con Adriana Pidotto, de lectura de cuentos. Se vienen un montón de cosas durante las vacaciones de invierno. También vamos a hacer encuentros presenciales, así que si alguien es de la zona de La Matanza o de por ahí cerca y se quiere acercar a la universidad, también van a tener la posibilidad de vernos en vivo y en directo y de tocarnos y de darse cuenta que somos de carne y hueso y nos pueden traer comida si quieren también, porque nosotros también tenemos que comer. Dulce y salado. Dulce y salado. Bueno, toda esa información después les va a llegar por mail para que se enteren de las novedades que se vienen. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Terminamos este segundo encuentro. Gracias por unirse. Gracias, chicos. Bueno, que tengan un lindo resto de fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Adiós.